Hola, queridos telespectadores. Hoy tenemos a Bulat Yesiakin con nosotros. Buenos días, Bulat Kamalbekovich. Buenos días. Usted lleva más de 30 años estudiando temas de ecología, clima y protección del medio ambiente. ¿Qué le motivó a dedicar su vida precisamente a este ámbito? Me alejé de mis estudios de posgrado en el Departamento de la Teoría de Máquinas y Mecanismos, donde trabajaba en la modernización de tecnologías de producción de ferroaleaciones para dedicarme a la ecología. Cuando visité fábricas masivas en Rusia y en Kazajistán, con cucharones del tamaño de un edificio de 2 o 3 pisos, llenos de metal fundido, me di cuenta de que ese no era el camino correcto para el desarrollo. Me trasladé a la protección ambiental en Karagandá, donde trabajé como ingeniero con equipos de protección del medio ambiente. Posteriormente, desempeñé durante muchos años el rol de experto ambiental. Cuando en Kazajistán se creó el primer Ministerio de Protección Ambiental, que en ese entonces era el Goskompriroda, me uní a la institución y llegué a ser jefe de todo el Servicio Estatal de Control de Protección y Uso de los Recursos Naturales. Fui también jefe del departamento de la capital cuando Almatý era la capital del país. Después pasé a trabajar en programas internacionales sobre ecología y desarrollo sostenible. Durante ese periodo participé de manera muy activa en todos los procesos de negociación relacionados con el clima, el agua, el desarrollo sostenible, la biodiversidad y otros temas. No solo participé, sino que promoví mis propuestas personales. De hecho, es un caso único. Mis sugerencias personales quedaron plasmadas en los documentos y decisiones de las cumbres de jefes de Estado de todo el mundo. Esto incluye la cumbre de Johannesburgo en 2002 y la cumbre de Brasil en 2012. Además, durante las negociaciones del Protocolo de Kioto, convencí al gobierno y posteriormente a otros países de que tanto Kazajistán como otras naciones debían asumir compromisos voluntarios para reducir las emisiones. No solo los países ricos, sino que todos los países debían abordar estos temas. Así que mi actividad internacional ha sido bastante intensa. Me ha brindado una visión clara de los acontecimientos actuales, así como de las oportunidades y desafíos que enfrentamos hoy en día. Actualmente observamos una situación en la que aumentan los desastres naturales. En algunas zonas se producen nuevos fenómenos y los ya existentes se intensifican. ¿Cómo caracterizaría en general esta situación climática a escala mundial? Yo recomendaría basarse en los informes de los principales centros internacionales de distintos países, como los de Alemania, Suecia y los centros de la ONU, que son unánimes en sus conclusiones. Hemos alterado el equilibrio del sistema climático global, un sistema muy inercial y complejo que incluye los océanos. Es decir, hemos provocado un cambio climático y los informes indican que este cambio ya no se puede detener. Es decir, hemos pasado el punto de no retorno. Y aún así, seguimos destruyendo la naturaleza, a pesar de nuestras declaraciones rimbombantes, los fondos y la financiación destinada a este fin. Hoy somos testigos claros de las primeras manifestaciones del cambio climático.
Ha mencionado los océanos. ¿Qué hemos alterado concretamente en el sistema oceánico? Según los últimos datos, los océanos se están calentando rápidamente. ¿Se imagina el inmenso poder de los océanos para elevar la temperatura oceánica en 1 grado? ¿Qué tipo de cambios globales son necesarios para que esto ocurra, incluyendo el deshielo de glaciares, incendios forestales, sequías, inundaciones, etcétera? Todo esto es una manifestación de la alteración del sistema climático global, que son como los primeros signos de perturbaciones, y como dicen los científicos y centros de investigación, esto es solo el comienzo. Así que los incendios forestales, por ejemplo, no son causados por la mano del hombre. Quiero decir que nadie va por ahí prendiendo fuego, como se informó en algunas noticias. Hay un factor humano, pero la cuestión es que las estadísticas que muestran los incendios globales en todo el planeta indican que los incendios empiezan a arder donde antes no ardían. Es decir, el clima se ha vuelto más seco y donde los bosques eran húmedos, incluso los bosques tropicales húmedos, hoy arden. ¿Podría indicar la razón por la que se produce un calentamiento tan fuerte del océano y qué contribuye a ello? El aumento de la temperatura de todo el planeta. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta es como el aumento de la temperatura corporal de una persona, que indica que la persona está enferma. En otras palabras, es uno de los criterios, indicadores de deterioro de la salud. Es decir, la temperatura está subiendo, pero nuestro planeta ha tenido la misma temperatura durante decenas de miles de años, alrededor de un promedio de 15 grados. Es la temperatura media en el planeta que fue mantenida por la naturaleza. No somos nosotros, por supuesto, no son las personas las que mantienen esa temperatura. Se trata de un proceso natural complejo que no solo no podemos repetir, sino que ni siquiera comprender. Es decir, todos estos procesos están asociados al intercambio global de agua, a los ciclos globales del agua, a la transferencia de sustancias, de energía, al uso de la energía solar. Es decir, todo este equilibrio de la energía solar y la biomasa, el suelo, los bosques, juntos, ellos, toda la naturaleza, mantuvo las condiciones adecuadas para la vida humana. Es decir, una persona vive en un rango muy estrecho, un rango de temperaturas, presión, humedad, calidad del aire, y otros parámetros. Y estas condiciones fueron mantenidas por la naturaleza. Alguien en algún momento creó un mecanismo, lo puso en marcha, que mantuvo la vida en la Tierra, adecuada, en primer lugar, para un ser humano, y nosotros hemos violado estas condiciones. Se trata de un mecanismo complejo, igual que un niño que no entiende la complejidad de un ordenador puede romperlo fácilmente. ¿Cómo contribuye la actividad humana al calentamiento de los océanos? Existe un equilibrio y hay un conocido trabajo teórico sobre regulación biótica que muestra cómo todos los ecosistemas naturales, incluidos glaciares, montañas, ríos, estepas, suelos, bosques y océanos, trabajan juntos para mantener las condiciones necesarias para la vida humana. Todo está interconectado, como lo están todos los órganos. Corazón, pulmones, hígado, vasos sanguíneos, que sustentan la salud humana. Cuando cualquiera de estos procesos se ve perturbado, y hoy en día estamos perturbando muchos de ellos. El último informe, que recibió el Premio Nobel este año, sobre las violaciones de los límites planetarios mostró que ya hemos perturbado 6 de los 9 procesos planetarios que sustentan la vida en la Tierra, incluyendo el clima, la humedad, la biodiversidad, los ciclos del nitrógeno y otros. Es decir, la alteración de cualquier órgano de un organismo vivo conduce a la enfermedad y finalmente a la muerte si no se aborda. Por lo tanto, todos estos procesos están interrelacionados y al igual que un aumento de la temperatura corporal humana indica una enfermedad en progreso. Nuestro planeta sirve hoy como el indicador más obvio y notable de estas perturbaciones naturales relacionadas con el aumento de las temperaturas. El calentamiento de los océanos, el deshielo de los glaciares, el aumento de los incendios forestales, las inundaciones, etc. ¿Podría especificar los cambios climáticos clave que ha observado en las últimas décadas? Los cambios clave incluyen aumentos sin precedentes de las temperaturas globales y alteraciones de los principales procesos naturales que sustentan la vida humana. Esto incluye prácticas de uso de la tierra como la deforestación, las emisiones, la contaminación y la extracción de agua para regadío.
Hoy en día es evidente. Hemos sobrepasado claramente los límites establecidos por las leyes naturales que son necesarias para preservar la vida biológica en la Tierra. En todos los aspectos, hemos rebasado los límites de nuestro nicho ecológico, que nos permite mantener la estabilidad ecológica y climática del planeta. En su opinión, ¿qué regiones del planeta son actualmente más vulnerables al cambio climático? Ante todo, las regiones más amenazadas son las que actualmente dependen de las inundaciones oceánicas, la subida del nivel del mar, las sequías y los incendios forestales. Se trata, por supuesto, de las regiones más cálidas y las naciones insulares. Sin embargo, esta es solo la primera oleada de impacto, ya que el cambio climático global afecta a todo el planeta y acabará perjudicando a todos los países y poblaciones del mundo. ¿Cómo ha cambiado la situación climática en Kazajistán y Asia Central en las últimas décadas? Según los datos científicos de las fuentes meteorológicas que vigilan el clima, estamos experimentando un aumento de la temperatura y está sucediendo más rápido que la media mundial porque Asia Central, incluido Kazajistán, está clasificada como árida y carece de acceso directo al océano, que actúa como regulador climático global. Esto hace que nuestra región sea especialmente vulnerable, sobre todo en términos de sensibilidad ecológica, lo que provoca cambios rápidos. Estos cambios afectarán principalmente a los recursos hídricos, ya que el agua es el factor más vulnerable afectado por los cambios de temperatura. En concreto, todos los cambios en la humedad del suelo y por lo tanto en la fertilidad de la tierra, la salud humana y los fenómenos extremos como sequías e incendios forestales se transmiten a través del agua, lo que también provoca la desecación de los bosques. Por ello, durante años, los informes oficiales han indicado que en Asia Central no hemos resuelto ni un solo problema medioambiental desde que obtuvimos la independencia. Las emisiones, los residuos, la degradación del suelo y la contaminación no han hecho más que aumentar. De modo que los intereses económicos de los países y las empresas siguen destruyendo la naturaleza. Algo muy importante para los países de Asia Central y Kazajistán, sobre todo porque dependemos en gran medida de los ríos transfronterizos de China, Rusia y otros países de Asia Central. Por eso no ha habido buenos cambios aquí, y el progreso va en la dirección equivocada. Entonces, el principal problema es la creciente escasez de agua potable que empeora con el tiempo. No se trata solo del agua potable, sino también del agua de riego. El cambio climático afectará a los países y a la fertilidad del suelo. La desecación del suelo y el aumento de las sequías serán más frecuentes e intensas, lo que afectará principalmente al suministro de alimentos y agua potable. Los pronósticos indican que si el cambio climático se acelera, es probable que nos enfrentemos a la hambruna en el planeta y a conflictos y migraciones relacionados con ella. Los principales cultivos alimentarios se realizan en campo abierto y dependen de las condiciones meteorológicas, por lo que el clima repercutirá principalmente en los alimentos a través de la escasez de agua, las sequías, los incendios y las inundaciones, afectando tanto a la seguridad alimentaria como a la salud humana, incluida la propagación de virus. Según sus previsiones para un futuro próximo, ¿cuándo corre la humanidad el riesgo de enfrentarse a una crisis alimentaria y de cuánto tiempo disponemos? Creo que la crisis se intensificará en los próximos años porque el suelo está produciendo cada vez menos. Las zonas naturales se están desplazando. Las áreas que antes producían trigo pueden convertirse en semidesiertos o desiertos, haciendo imposible su cultivo. En las zonas de regadío, la disponibilidad de agua disminuirá debido al deshielo de los glaciares y a la extracción de agua en otros países. Así, tendremos una fuerte disminución de la fertilidad del suelo y de la producción de alimentos tanto en el sur como en el norte. Es decir, aquí ya hablamos de años, no de décadas. Sí, hablamos de años. También sabemos que participó en nombre de Kazajistán en la firma del Protocolo de Kioto. Háblenos de su papel en este proceso.
Esta fue mi primera experiencia participando en procesos internacionales sobre el cambio climático, concretamente en el proceso de negociación internacional de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. Vi, incluso cuando el protocolo de Kioto aún estaba en fase de preparación, que era una oportunidad para ayudar a Kazajistán a mejorar su política medioambiental. Como ya he mencionado, al haber trabajado a nivel nacional, local y regional, vi que tenemos leyes muy débiles, requisitos medioambientales débiles. Esperaba que los compromisos internacionales del Protocolo de Kioto empujaran a los países a buscar soluciones más eficaces y a adoptar leyes más estrictas. En consecuencia, apoyé activamente la firma del Protocolo de Kioto. Y en aquel momento, convencí al Ministerio de Ecología del gobierno e incluso se emitió el correspondiente decreto presidencial, no solo sobre la ratificación del Protocolo de Kioto, sobre la adhesión, sino también para que Kazajistán asumiera compromisos voluntarios de reducción de emisiones, aunque no estuviéramos obligados a ello en virtud del convenio. Declaramos oficialmente esta posición, la firmamos, pero hubo una oposición significativa porque muchos países creían que estábamos perturbando el sistema establecido en el que solo se esperaba que las naciones ricas redujeran las emisiones, mientras que los países más pobres, los países condicionalmente pobres, que también tienen un impacto significativo en el clima, como China, India, los países árabes y los países petroleros, no tenían que hacer nada. Esta era la posición antes del Protocolo de Kioto. Pero el Protocolo de Kioto fue firmado por muchos países, aunque, como ha demostrado la experiencia, no tuvo ningún impacto en la situación y resultó ser solo un negocio verde disfrazado de ecologismo. Por eso Japón, el país anfitrión del protocolo, fue uno de los primeros en retirarse de él. Resultó ser un engaño. Entonces no se implementó porque... No, se implementó según sus plazos, pero no dio resultados. Todo se convirtió en especulación y comercio, como suele decirse, de aire caliente. Es decir, no hubo una reducción real de las emisiones. Los países se limitaron a transferir sus obligaciones de reducir los gases de efecto invernadero sin ninguna acción real, lo que hizo que todo el proceso resultara ineficaz a pesar de los extensos debates sobre los artículos y las normas del protocolo. Es decir, ahora ha sido sustituido por el Acuerdo de París. ¿A qué retos se enfrenta la comunidad científica de Kazajistán a la hora de abordar cuestiones medioambientales y climáticas? Los retos no son solo para la comunidad científica, sino para la sociedad en su conjunto. El año pasado publicamos varias declaraciones en nombre de organizaciones públicas de Kazajistán y Asia Central, en las que destacábamos que, a pesar de los compromisos de los países, las leyes, los acuerdos y el aumento de la financiación, las emisiones siguen aumentando y persiste la degradación del medio ambiente. Incluso hubo un discurso presidencial en el que se afirmaba que el gobierno se limita a imitar la política medioambiental, engañando tanto a los presidentes como al público y a la comunidad mundial. Es decir, por un lado, hacemos una declaración a nivel mundial y por otro, no hacemos nada para reducir esas emisiones. Utilizando el ejemplo de las grandes empresas, hemos demostrado que el gobierno emite un permiso, incluso más, la prescripción del Acuerdo de París y el compromiso de reducir las emisiones. En otras palabras, a pesar del objetivo de lograr la neutralidad del carbono, seguimos concediendo a las empresas límites que permiten aumentar las emisiones. Entonces, esencialmente, todo lo que el gobierno mundial está debatiendo está solo sobre el papel y no se está implementando. Y no hay apoyo del propio gobierno. No, resulta que todas estas declaraciones rimbombantes. Imagínense, llegan 50, 60,000 personas, entre ministros, jefes de Estado, científicos y expertos, a estas conferencias. Debaten, aprueban enmiendas, leyes, redactan textos, los negocian. Trabajan durante 10 o 15 días, y eso 2 veces al año. Y al final resulta que regresan a sus países, es decir, todo se reduce a pensar en el dinero. ¿Quién debe aportar fondos? ¿Quién debe recibirlos? Se crean fondos de miles de millones, pero en la práctica, los gobiernos vuelven a sus lugares y no cambian sus políticas. Siguen implementando las mismas políticas que tenían antes de esos compromisos y declaraciones, continuando con el aumento de la carga sobre la naturaleza.
Aparte del problema que acaba de mencionar, ¿qué otros problemas existen actualmente en las ciencias del clima y de la Tierra? Abordar estos problemas podría suponer un avance en la ciencia y, lo que es más importante, contribuir a preservar la vida humana y el planeta en su conjunto. Hablando de ciencia, he pasado algún tiempo trabajando sobre el terreno y realizando investigaciones, y puedo decir que uno de los principales problemas es que la ciencia sigue teniendo muy poca influencia en la política. La ONU incluso ha emitido varias declaraciones sobre cómo los datos científicos todavía no se toman en cuenta en el centro de las decisiones políticas. La ciencia solo se financia y se tiene en cuenta cuando se alinea con los intereses de las autoridades y las empresas. Así que el papel de la ciencia hoy en día es muy lamentable. Por eso, por supuesto, necesitamos centros científicos independientes con financiación independiente. En cuanto al principal problema científico de los programas globales sobre el cambio climático, del que se habla cada vez más alto, es la desproporcionada atención que se presta a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero están lejos de ser el único factor que impulsa el cambio climático. La atención prestada a las emisiones y la energía se debe principalmente a los intereses comerciales de quienes financian las convenciones sobre el clima. Así que, esencialmente, si un proyecto es rentable para el gobierno, invertirán en él, lo que significa que generará un rendimiento. Pero si no es rentable, nadie le dedicará tiempo ni dinero, aunque pueda dar resultados y ayudar a resolver el problema. Esa es la realidad en todo el mundo, en todos los países. Pero no se trata solo de lo que es rentable para el gobierno, sino de lo que es rentable para las empresas. Hoy en día, los gobiernos como tales se han transformado. Ya no son los reguladores entre los intereses empresariales, la población y el medio ambiente en la mayoría de los países. Ahora están totalmente bajo el control de las empresas y lo que tenemos es una nueva formación, empresas-gobierno. Si este sistema empresas-gobierno no obtiene beneficios, no financiará ni apoyará determinados proyectos. En cuanto a lo que realmente hay que hacer para mejorar la situación medioambiental, como simplemente dejar de quemar carbón sucio, esas medidas se retrasan con diversas excusas. Dirán que necesitamos más estudios, evaluaciones de viabilidad, o que es tecnológicamente imposible, pero detrás de todo eso hay un ordinario interés empresarial. Hoy en día, en muchos países, incluido Kazajistán, las empresas son las que configuran las estructuras gubernamentales, definen las competencias de los ministerios, nombran a los ministros y deciden en qué deben centrarse. Y por lo general, estos programas sirven a los intereses corporativos, no a los medioambientales. ¿Qué pronostican los científicos sobre el cambio climático en los próximos 10 a 20 años? ¿Qué pronósticos les parecen más realistas basándose en los debates científicos actuales? Según los pronósticos de la Convención sobre el Clima y sus grupos intergubernamentales de expertos, suelen esbozarse varios escenarios, pesimista, optimista y el de negocios como siempre. Sin embargo, la vida demuestra que el peor escenario tiende a materializarse. El pronóstico más conocido fue el informe Los límites del crecimiento del Club de Roma en 1972, que indicaba que a principios de la década de 2020 la humanidad se enfrentaría a un colapso de la seguridad alimentaria, crisis sanitarias debidas a los virus, aumento de la contaminación ambiental y colapso climático, incluidas alteraciones de los ciclos del agua. Todo ello fue modelado como uno de los escenarios y se está cumpliendo como el peor de ellos, con exactitud. El año pasado, grandes consultoras internacionales confirmaron que este escenario se está cumpliendo por completo. Si antes nuestros escenarios y pronósticos sugerían que para el año 50 se produciría un gran calentamiento del planeta, o que para el año 100 comenzaría el deshielo de los glaciares, ahora ya vemos que todo esto se ha acelerado muchas veces. Ya no estamos hablando de la década de 2050. Creo que el punto crítico a considerar ahora es 2030. Cuando deberíamos esperar todos los cambios rápidos y negativos. Muchos científicos prominentes como Dennis Meadows y James Lovelock han advertido de que el cambio climático no progresará linealmente, sino de forma exponencial y explosiva,
habrá un rápido colapso. Ya estamos enfrentando estos problemas y las soluciones están en nuestras manos ahora mismo. No hay que esperar a la década del 2050 o 2100, como muchos esperan, pensando que esto no les afectará o que aún tenemos tiempo. En realidad ya no tenemos tiempo y la crisis climática debería haberse abordado ayer. Hemos superado el punto de no retorno. Según todas las estimaciones independientes, ya a finales del siglo pasado teníamos aún la oportunidad de mantener la temperatura y preservar sistemas naturales clave, pero ya hemos cruzado el punto de no retorno. Es como cuando te beneficias de un árbol frutal, utilizas, por ejemplo, su fruta, su madera para calefacción, para curación, para oxígeno, y al mismo tiempo cortas el árbol y destruyes sus raíces. Entonces este árbol muere. Aunque aún le queden algunas raíces, digamos, 5 de 10 o 3 de 10, pero parece que ahora estamos cortando las últimas raíces que quedan. Por eso decimos que hemos cruzado el punto de no retorno. El clima es un complejo sistema inercial global que ha cambiado, y como una bola de nieve que rueda colina abajo, estos cambios no harán sino acelerarse. Pero tenemos aún alguna posibilidad. El hecho es que el cambio climático ha comenzado y seguirá acelerándose, y no puede ser detenido por acuerdos como el de París, que de todos modos están más centrados en los negocios y el dinero. No nos quedan posibilidades. Lo único que podemos predecir son las nuevas condiciones a las que se enfrentará la humanidad en este planeta, y cómo podremos sobrevivir en estas circunstancias mucho más desafiantes y desfavorables en comparación con lo que hemos vivido durante siglos y milenios. Hemos vivido en condiciones muy cómodas, pero nos esperan tiempos más duros y ahora debemos unirnos. Lo que ha mencionado sobre tener un centro científico no se trata de impedir que los meteoritos golpeen el planeta. Se trata de debatir cómo tenemos que cambiar nuestra forma de vida actual para sobrevivir en condiciones más complejas e inciertas, en las que se alternarán las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones. Habrá perturbaciones meteorológicas, significa que no se puede cosechar los cultivos, porque para las cosechas necesitamos un periodo vegetativo estable, irrigación, clima, lluvias, etc. Las perturbaciones meteorológicas afectarán a estos factores, por lo que debemos pensar en cómo sobrevivir asegurándonos fuentes de alimentos, energía, agua, refugio y seguridad. El caos resultante del colapso de nuestros sistemas organizados, nuestros conocidos sistemas de soporte vital, conducirá inevitablemente al desorden, la migración y el saqueo. ¿Por qué cree que no vemos lo evidente y que los gobiernos no toman las medidas necesarias? Después de todo, el escenario que acaba de describir es bastante triste y aterrador. Se ha debatido mucho sobre este tema a escala global. Recuerdo la conferencia de Dennis Meadow en Johannesburgo en 2002, en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado sobre Desarrollo Sostenible, en la que afirmó que esto se deriva de una incapacidad biológica de los seres humanos para comprender la magnitud del problema. Es decir, biológicamente no podemos comprender problemas que superan nuestro entendimiento. Hay leyes bien conocidas del Commoner que lo ilustran. Una parte nunca puede comprender plenamente lo que sabe el todo. Es decir, no reconocemos la magnitud de la amenaza y seguimos viviendo con la esperanza de que las autoridades o los científicos lo solucionen. Mientras tanto, no reducimos nuestro propio consumo, ya sea de energía, bienes o posesiones materiales, y creemos que alguien más debería hacerlo. Todo esto sugiere que no hay esperanza ni en el Estado ni en las empresas. Las empresas no operan únicamente para sí mismas. Sus consumidores finales son las personas. La gente quiere tener cada vez más y más. Es decir, no consideramos el problema del cambio climático global como una amenaza para la humanidad, una amenaza para la vida de esta generación y aún más para las futuras generaciones. No lo vemos como nuestro problema personal. Es decir, el problema reside en nuestra tendencia a trasladar la responsabilidad a los políticos y a las empresas, esperando que mejoren nuestras vidas mientras nosotros permanecemos pasivos. Nosotros mismos somos la fuente y el motor de todas estas acciones de empresas y gobiernos. Y sin embargo, no estamos dispuestos a cambiar nuestro comportamiento.
Al mismo tiempo estamos contribuyendo a agravar el problema. Sí, solo podemos quejarnos y criticar. Hace poco hubo grandes protestas en Londres por la falta de medidas serias del gobierno para preservar el medio ambiente, pero todos esos jóvenes que protestaron se irán después a los pubs y seguirán con sus vidas. Todo el mundo piensa que otra persona debe ocuparse de este asunto. En este sentido, somos muy irracionales. El término Homo sapiens, que significa hombre sabio, carece de todo fundamento. Somos más bien seres consumidores que no quieren cambiar sus hábitos de consumo, humanos que devoran. Gracias por su respuesta. ¿Y cómo valora los esfuerzos del público para combatir el cambio climático? ¿Es posible que nosotros como humanidad nos unamos y dejemos de ser consumidores y de trasladar la responsabilidad al gobierno, a las empresas, etcétera, y por fin resolvamos este problema? Es posible porque si usted deja de comprar, por ejemplo, gasolina, entonces cambia la actividad de las gasolineras y los pozos petrolíferos. Así que tenemos un impacto. Los consumidores impactan en la producción, la demanda crea la oferta. Sería bueno que todas las personas se dieran cuenta de su papel, de su responsabilidad en lo que hacen el gobierno y las empresas y cambiaran su comportamiento. Al fin y al cabo, hemos creado una economía de cosas desechables. Es decir, hace tiempo que hemos olvidado que las cosas pueden servir durante mucho tiempo, como las lavadoras soviéticas o los televisores y demás. Servían durante décadas. Los frigoríficos también. Ahora todo es desechable. Cuando se rompe una sola pieza, todo se tira. El resultado es una presión cada vez mayor sobre la vida salvaje, deforestación, reducción de la biodiversidad, cambios en todas las condiciones biológicas, sostenibilidad. Esta es la razón por la que hoy tenemos enfermedades, virus, debilitamiento de la inmunidad, etc. Quiero decir que detrás de todo esto está el propio ser humano, con su comportamiento irracional, su deseo de tener más mañana que hoy. Por eso, cuando regañamos el Acuerdo de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible y llamamos a la economía verde greenwashing, es decir, que no es más que un engaño bajo una etiqueta verde, en realidad, los que están detrás de esto no son algunos monstruos, gobiernos o empresas los que comen cubos de caviar negro, son las personas. Así que, en primer lugar, la demanda para cambiar nuestro formato de sociedad de consumo debería venir de la gente. Mahatma Gandhi dijo, si quieres ver cambios en el mundo, empieza por ti mismo. Es difícil. La gente no quiere cambiar y cree que alguien más tiene que cambiar. Esperan que la crisis se detenga. Bueno, es simplemente un factor obvio aquí. No hay necesidad de algunos modelos complicados y previsiones. Quiero decir que si cortas la última raíz, el árbol morirá inevitablemente. Si capturas todos los peces, la población de peces no podrá recuperarse al año siguiente. Es decir, hay que tomar el mínimo para mantener la reproducción en el nivel que corresponde a las leyes biológicas. Y estas leyes biológicas no dependen del ser humano. No se puede ordenar la reaparición de un esturión si simplemente ha sido capturado por cazadores furtivos o si se han perturbado sus zonas de desove, con numerosas presas, diques, etc., bloqueando el movimiento de los peces a las zonas de desove. Así que no hay complejidades aquí, no hay trucos científicos. Son leyes muy sencillas de entender para la gente, el gobierno y las empresas. Pero si las empresas quieren poner una gran central hidroeléctrica para tener energía, como ocurre hoy, nuestro gobierno decide construir decenas de nuevos embalses y presas. Es decir, si hay intereses claros de las empresas, no hay intereses de la naturaleza, no hay intereses de las personas. Las empresas solo buscan la oportunidad de obtener beneficios multimillonarios. ¿Y qué cree que podemos hacer a nivel local y global para superar esta crisis climática? Para la naturaleza, no importa de qué color sea la piel de una persona que contamina o se lleva el agua o construye un dique, etc. Lo importante para la naturaleza es reducir la carga global, lo que ayuda a mantener los procesos naturales y a restaurarlos. Ahora, los programas sobre el desarrollo del sector del agua, sobre la energía y demás,
sobre la construcción de nuevos diques en Asia Central se están debatiendo aquí. Y miren quién los comenta. Solo unos pocos científicos lo hacen. A la gente no le importa en absoluto. No creen que sea su programa ni que puedan influir en él. Así que estamos como distanciados, poco implicados y simplemente pasivos. No comprendemos el peligro de estos problemas crecientes. No comprendemos su magnitud. No nos damos cuenta de que simplemente estamos privando a nuestros hijos y nietos de la oportunidad de vivir como nosotros hemos vivido. En su opinión, ¿qué medidas pueden tomar los gobiernos para adaptarse sobre todo al cambio climático? El gobierno debe, por supuesto, tomar decisiones para promover y apoyar la conservación del agua. Nuestros estándares y normas para la planificación de nuevas producciones para la extracción de agua están completamente obsoletos. Todas estas cuestiones deben ser parte de las tareas del gobierno. La restauración de bosques, la prevención de incendios, la vigilancia de incendios, la restauración del suelo, el cese del cultivo de la tierra y la restauración de ríos y lagos, que ni siquiera se incluyen en nuestros programas. Nuestros programas solo se centran en la protección y extracción de agua, y carecemos de un uso más eficiente del agua. Tampoco hay programas para restaurar ríos y lagos. Es sorprendente, sobre todo cuando sabemos que casi no nos quedan ríos ni lagos limpios en Kazajistán y Asia Central. No hay un solo río en el mundo que no esté obstruido por diques, es decir, quedan muy pocos. Así que no estamos restaurando ecosistemas naturales. Es necesario cambiar toda la estructura que actualmente contribuye a todos estos procesos destructivos. Por lo tanto, es evidente que la tarea del gobierno y de las comunidades locales es influir en el gobierno, así como tomar medidas respecto a su propio comportamiento y crear comunidades para actuar conjuntamente. La creación de comunidades en forma de ecoaldeas y cooperativas es una dirección muy importante. Teniendo en cuenta que acabamos de hablar, digamos, de la falta de implicación de la sociedad en todo este proceso y de cada persona individualmente, ahora me gustaría centrarme en la interacción y el diálogo entre la ciencia y la sociedad. Hoy en día la ciencia, como hemos mencionado, está bastante alejada del público. Vemos muy poca cobertura de los medios de comunicación sobre el trabajo científico que se realiza en nuestro país y en todo el mundo, sobre los logros, los descubrimientos y los verdaderos héroes de la ciencia, por así decirlo. En última instancia, el objetivo de la ciencia es servir a la sociedad mediante la adquisición continua de conocimientos, mejorar la vida de las personas, desarrollar y hacer avanzar constantemente a la humanidad. ¿Cómo podemos establecer y abrir un diálogo entre la ciencia y la sociedad para garantizar que la gente reciba información fiable y de primera mano sobre el clima? Hoy en día, la sociedad está cada vez más preocupada por el creciente número de desastres naturales y digamos que no encuentran respuestas a estas preguntas. ¿Cómo podemos sincronizar este proceso para que la gente esté mejor informada de lo que ocurre y pueda también participar directamente e interactuar en él? En otras palabras, ¿cómo podemos evitar que estén distanciados y se muestren indiferentes a estas cuestiones? Creo que la gente está realmente confundida porque en medio de la abundancia de información actual, numerosas encuestas realizadas en varios países vecinos de Kazajistán muestran que la gente da prioridad a cuestiones como el precio de la vivienda y el aumento del costo del combustible por encima de las preocupaciones ecológicas y de la vida misma. Es decir, están dispuestos a vivir en la contaminación, respirar aire sucio y beber agua insalubre, pero si se intenta subir el precio del combustible, están dispuestos a protestar en las calles. Esto indica que las prioridades de la gente están completamente distorsionadas. Demuestra que no entendemos qué es más importante para un ser humano, para la salud y para nuestras vidas. Así pues, la ciencia también tiene parte de culpa en esto, porque la investigación científica es numerosa, fragmentada, caótica y no está sistematizada. Es imprescindible tener no solo un gran centro como supercerebro, como ustedes proponen, sino que necesitamos un mecanismo de sistema independiente que seleccione los trabajos, descubrimientos y propuestas más importantes y su promoción. Llevo 40 años en este campo como profesional y de la gran cantidad de investigaciones he identificado y seguiré apoyando y promoviendo una tecnología que Eslovaquia ha llamado el nuevo paradigma del agua. Etiopía se refiere a ella como la gran revolución del agua, mientras que en Rusia una comunidad científica la reconoce como el método Potapenko-Lukin para la restauración del suelo y la rehabilitación de los ríos.
Esta tecnología permite dejar de extraer agua de los ríos para el riego y obtener cosechas muchas veces superiores a las actuales. En lugar de restaurar las propiedades del suelo y evitar las inundaciones, no permitimos que el suelo recupere sus capacidades naturales. El suelo tiene propiedades de esponja, es decir, puede acumular humedad, no solo de la lluvia, sino también del aire. Cuando hablamos de agua del aire, no solo hay tecnologías, soluciones técnicas, sino soluciones naturales, son mucho más potentes. Esta tecnología es decenas, cientos e incluso miles de veces más barata que los métodos que actualmente conocemos e intentamos implantar para la conservación del agua, como los sistemas de aspersión, el riego por goteo, las tarifas del agua, etc. Esta tecnología no solo aborda los problemas del agua, sino también los del clima. Restaurar el suelo y la superficie de la tierra, incluidos ríos, lagos y bosques, es el factor clave para mantener la estabilidad climática hoy en día. Esta tecnología nos permite hacerlo a un costo decenas, cientos o miles de veces más barato. La gente puede utilizar esta tecnología en sus propias parcelas, comunidades locales y granjas. Tenemos que promocionarla. Quizá con su ayuda podamos contar más detalles sobre ella. Mostrar ejemplos prácticos en los que aparecieron masas de agua en zonas completamente yermas. Surgió el verdor. Aumentó la biodiversidad y la tierra empezó a dar buenas cosechas sin extraer agua de ríos y lagos. Antes de pasar a las tecnologías, tengo dos preguntas más basadas en lo que ha dicho. La primera, ha mencionado que la gente vive en malas condiciones y se centra en la salvación. Así que surge la pregunta, ¿mejorar las condiciones de vida animaría a la gente a prestar atención a los problemas climáticos y a desempeñar un papel más activo a la hora de abordarlos? Y la segunda pregunta, se refiere a la fragmentación de la comunidad científica. ¿Ayudaría la creación de un centro científico unificado a resolver los problemas climáticos, restaurar la inmunidad ecológica de la Tierra y preservar la vida en el planeta? Para eso necesitamos centros científicos a nivel regional, local y nacional, pero que trabajen juntos. Estos centros son necesarios, y ahora Internet permite que todo esto se haga sin competencia, sin pompa, ni enfrentamiento, posibilitando el trabajo coordinado. En otras palabras, es factible. Creo que la comunidad científica es más proclive a este tipo de esfuerzos de colaboración que, por ejemplo, las empresas competidoras, aunque vemos que las empresas se unen más rápido, mejor y más eficazmente. Por lo tanto, el papel del conocimiento es muy importante. Cometemos muchos errores por falta de información, pero la ignorancia no nos excusa. Por ejemplo, la gente puede no saber nada de la radiación, pero aún así le afecta. Así que no hace falta ser físico. Hay que confiar en los científicos, como ya he dicho muchas veces. En otras palabras, debemos confiar en los expertos que tienen los conocimientos. Cuando uno se enfrenta a un problema, ya sea de fontanería o electricidad, no intenta rebatir o discutir. Confía en los especialistas. Por eso es importante reunir a los científicos, crear este centro y coordinar los esfuerzos para que quede claro qué avances son realmente beneficiosos y cuáles son innecesarios o menos eficaces. Debería haber algún tipo de selección. Una vez sugerí un programa llamado Cerebro Verde, que consistía en crear un panel de grupos independientes de científicos expertos, reconocidos por su autoridad y trayectoria. Estos científicos evaluarían las tecnologías y dirían, por ejemplo, que una determinada tecnología de riego o de ahorro de agua es realmente útil. Y esta tecnología no es más que intereses comerciales impulsados por ciertos grupos a través de gobiernos locales o ministerios disponiendo de grandes fondos presupuestarios. Por eso el papel de la ciencia es crucial. Sí, unir a la comunidad científica es importante y, que yo sepa, la única organización mundial que cumple en cierto modo este papel es la UNESCO, considerada como un organismo de la ONU que une a los científicos. Sin embargo, es débil, casi invisible, y no está claro qué ha estado haciendo esta organización todos estos años, al igual que muchas otras estructuras de este tipo. Por lo tanto, necesitamos establecer fundaciones independientes. Si existiera una base financiera independiente, le aseguro que muchos científicos recibirían ayudas. A veces, solo se necesita una pequeña cantidad de financiación para que puedan completar
mostrar, debatir o poner en práctica su trabajo. Por eso la gente, armada con conocimientos de expertos y científicos, no debe permitir que los gobiernos y las empresas actúen de forma que sigan destruyendo el futuro del planeta y de la humanidad. Al mismo tiempo, las propias personas deben aplicar métodos que sean posibles a nivel local. ¿Qué opina de la tecnología de generación de agua atmosférica a partir del aire? ¿Cómo funciona la tecnología de generación de agua atmosférica? El agua se evapora cada día de nuestros océanos, mares y lagos. Cuando llega a cierta altura por encima de cierto punto, se enfría hasta el punto de rocío y se convierte en una nube. Y entonces, por supuesto, el viento arrastra esa nube. Cuando su temperatura desciende por debajo del punto de rocío, se convierte en lluvia y vuelve a cambiar de estado. No estamos reinventando la rueda, ¿de acuerdo? Por el momento hay tres si se considera la mezcla, pero en realidad dos métodos de obtener agua del aire. Uno es a través del uso de un material intermedio, por ejemplo una malla o un desecante a través del cual se hace pasar el aire y este absorbe esencialmente la humedad o induce la condensación. Y el otro método es bajar la temperatura del aire al punto de rocío para que el agua se condense naturalmente. Se trata de una tecnología que permite crear agua en cualquier lugar, porque el principio mismo de esta tecnología es que la calefacción y refrigeración crean condensación. Así que, ya sea en el Valle de la Muerte, en Nevada, o en el desierto del Sahara, podemos generar agua allí. Es decir, podemos generar agua en cualquier parte del planeta. El principio de funcionamiento del dispositivo es el siguiente. Primero, se filtra el aire que entra en ella. El agua se condensa a partir de la humedad que hay en el aire. Así, lo único que extrae el dispositivo es una molécula de H2O, que es más pequeña que una partícula de microplástico. La filtración lo elimina todo. Y luego, cuando entra en el depósito, antes de que llegue al consumidor o a las personas que utilizan el agua, pasa por otra gran sección de filtración de carbono con plata añadida. Por lo que el proceso no solo impide el crecimiento de bacterias, sino que elimina cualquier otra cosa que haya en el agua. Es un proceso increíble. Hay que ofrecer una solución a la gente, y una de esas soluciones es implementar de manera generalizada tecnologías relacionadas con los GAA, los llamados generadores atmosféricos de agua, junto con generadores sin combustible. Ya existen muchas empresas que ofrecen estas tecnologías, las cuales nos pueden proporcionar energía limpia y fuentes de agua respetuosas con el medio ambiente. Esto podría mejorar significativamente nuestra situación medioambiental y contribuir a la limpieza de los océanos. Ya he mencionado antes que existen tecnologías que pueden extraer agua directamente de la atmósfera. Por ejemplo, en Uzbekistán existen incluso reglamentos especiales para la compra masiva de este tipo de tecnologías. La idea es colocar un pequeño contenedor en un patio que dé servicio a varios hogares. Se instala un panel solar que genera agua limpia diariamente en la cantidad requerida, cientos de litros de agua limpia. Propuse esta idea en una cumbre sobre desarrollo sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012. Pero por desgracia, mi sugerencia no fue tomada en cuenta. Recomendé seleccionar 5 tecnologías clave en cada ámbito, ya sea el suministro de energía, agua, alimentos, vivienda u otros, que proporcionaran estos elementos esenciales de la forma más asequible y accesible, es decir, tecnologías fiables, probadas y con la mejor relación costo-eficacia. También sugerí dar luz verde a estas tecnologías eximiéndolas de todos los impuestos y derechos de aduana, estableciendo centros de formación, centros de distribución, programas de subvenciones, etc. En otras palabras, podríamos haber resuelto muchos problemas. Sin embargo, parece que estas ideas mías son simplemente una utopía, porque quieren que compremos productos más caros, desechables y que sigamos consumiendo sin parar, es decir, que dependamos de ellos. Por eso el papel de las comunidades sociales es crucial para crear un movimiento alternativo que promueva soluciones prácticas que la gente entienda y encuentre significativas. Hay muchas tecnologías de este tipo. Como he mencionado antes, cuando trabajamos en el proyecto de Centro Regional del Banco Mundial, identificamos más de 100 tecnologías en diversos campos que proporcionan acceso a agua limpia o energía asequible.
Por ejemplo, tomas una vieja antena parabólica de televisión, la cubres con papel de aluminio y la concentración de rayos solares te permitirá generar energía sin quemar madera ni carbón. Esto es especialmente útil en países meridionales como Pakistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán, etc. Así que de esta manera puedes disponer de energía simplemente gratuita. En solo 10-15 minutos, esta tetera o esta olla va a hervir. Hay muchas tecnologías de este tipo. Ofrecen energía perpetua, gratuita o muy barata. Por ejemplo, utilizando antenas de televisión desechadas. ¿Y papel de aluminio? ¿Cuánto cuestan? Unos $20. En una de sus últimas entrevistas, usted dijo, cito, la gente debería empezar a aprender a sobrevivir, no solo a adaptarse al cambio climático. Con ese fin, usted inició una recopilación de las tecnologías más sencillas del mundo para la salvación de la humanidad en condiciones en las que no hay agua, calor, electricidad, alimentos, etc. Acaba de hablar parcialmente de ello. ¿Podría hablarnos de esta iniciativa y en general cuántas tecnologías operativas han encontrado y recopilado? Fue iniciativa mía reunir a personas con ideas afines de distintos países, especialmente, en primer lugar, de los países de Asia Central como Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kazajistán, para analizar juntos el uso de tecnologías tan asequibles y eficaces. Quiero decir, asequibles en términos de dinero y complejidad. Recoger información de ellos, crear libros de referencia en 5 idiomas, de todos los países de Asia Central, realizar formaciones masivas a nivel de comunidades locales, es decir, no en ciudades, sino en pueblos, granjas, etc. Y luego crear una base de datos para que haya enlaces a fuentes en Internet, en YouTube, que muestren paso a paso cómo se puede crear, construir, fabricar y trabajar con esta tecnología. Es decir, hemos recopilado más de 100 tecnologías baratas relacionadas con el agua, la alimentación, la energía, la vivienda y otras. Tenemos una base de datos con enlaces. Quizá algunos enlaces estén obsoletos, pero la dirección es clara y obvia. Por supuesto, es necesario proporcionar estas tecnologías a la gente porque los problemas surgen cuando ocurre algún colapso, especialmente debido a la dependencia de los sistemas centralizados de suministro de energía y recursos vitales. Por ejemplo, el sector energético se vuelve cada vez más vulnerable en condiciones de cambio climático. Los sistemas centralizados de suministro de energía, alimentos y agua probablemente se derrumbarán bajo la presión de los procesos naturales adversos. No lo resistirán. Por eso, a partir de hoy, todos los países, especialmente Kazajistán, tienen que pasar estratégicamente a la descentralización de los sistemas de apoyo a la vida, los sistemas locales, fuentes locales de agua, energía y alimentos locales. El sistema local es una amenaza y un fin para la corrupción, porque en el corazón de la corrupción está la gestión de flujos centralizados de dinero y decisiones. Por eso es necesario difundir estas tecnologías y explicarlas a las personas. Cuando ocurrió el colapso energético en Ekibastuz, la gente no sabía cómo calentarse. Simplemente envolvían a sus hijos en mantas, pero deberían conocer estas tecnologías. Hoy en día son cruciales en el contexto de los rápidos cambios climáticos, que afectarán principalmente al agua, la energía, los alimentos y la vivienda. ¿Podría decirnos si existen otras tecnologías innovadoras, modernas, que puedan ayudar a la humanidad frente al cambio climático global? Hay muchas, estoy seguro. Conozco personalmente a un inventor que es un físico inventor hereditario. Incluso sus antepasados eran colaboradores de Nikola Tesla. Es simplemente un genio. Al igual que Tesla, ve esta tecnología en sus pensamientos y en su cabeza. Creó una tecnología para purificar el agua de cualquier contaminación. Es decir, mucho más eficaz que las que se utilizan ahora en las empresas industriales o en los servicios públicos, es decir, en las tecnologías de envenenamiento del agua con cloro, que hoy en día se utilizan en todas las ciudades de Kazajistán, apoyadas por los que suministran cloro, productos químicos, etc. Tales tecnologías existen, son únicas, baratas, potentes y eficaces. ¿Por qué es buena esta tecnología? Es buena porque restaura las propiedades naturales del agua, es decir, el agua no simplemente se purifica pasando por filtros químicos y de otro tipo, sino que recupera sus cualidades naturales. Y esta tecnología es muy asequible.
pero aún no hay apoyo para ella. Tomen cualquier tecnología y supongan, por ejemplo, que van a reemplazar todo el negocio relacionado con el agua embotellada. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que se mueve allí? O el negocio del agua potable, del agua industrial y así sucesivamente. No es tan sencillo. Es necesario que las personas deseen estos cambios, que deseen estas tecnologías. Se deben crear mecanismos para que las personas puedan financiar directamente este tipo de programas de protección contra aquellos que no quieren estos cambios. Si dispusiera de fondos ilimitados, ¿a qué investigación daría prioridad? En primer lugar, lo sé bien, al nivel global, el principal trabajo que no se ha hecho hasta ahora debe llevarse a cabo. Es la evaluación de los ecosistemas naturales más importantes que son vitales para mantener el clima. Tenemos que identificarlos y evaluarlos. Yo participé en una evaluación así, la evaluación de los ecosistemas en el umbral del milenio, realizada por la ONU. Sin embargo, era débil y no tenía este enfoque específico. Se limitaba a analizar qué funciones de los ecosistemas estaban fallando. Medían cosas como la cantidad de bayas, setas que recogen la gente, el turismo, etc. Es decir, factores absolutamente de tercera categoría. La evaluación debe determinarse por el criterio principal. Su importancia es la preservación del clima, los ciclos del agua y, en general, la preservación de las condiciones de vida. Esta evaluación debe realizarse urgentemente. Después de esta evaluación, independientemente de dónde se encuentren esos ecosistemas naturales, en Asia, África, Europa, América o cualquier otro lugar, hay 3 direcciones clave en las que centrarse. La primera es la dirección global, evaluación de los ecosistemas y su protección jurídica, financiera e institucional. La segunda dirección es la inyección de tecnología, no solo formación, sino también la transferencia de tecnología. Por ejemplo, en China, para resolver el problema del smog, simplemente empezaron a sustituir las estufas estatales de las casas particulares por otras más eficientes energéticamente que permitían quemar 2 o 3 veces menos carbón. Una solución sencilla, no hace falta probar, justificar, imponer impuestos, introducir mecanismos comerciales como el Protocolo de Kioto. Basta con tomar esta tecnología y aplicarla. Todos estos parámetros deben tenerse en cuenta, por lo que hay muchas soluciones de este tipo aquí. La tecnología es lo segundo. Y la tercera solución es la unificación según 8 principios. Yo los llamo una cooperación de cuenca social. La gestión fragmentada en administraciones y departamentos territoriales separados, y los estados. También debería llevarse a cabo mediante la creación de esta gestión integrada de cuencas a través de una sociedad anónima, donde la gente no solo decida activamente, sino que la gente se convierta en accionista y vea en qué invierte dinero, qué programas gubernamentales está dispuesta a financiar y qué productos y servicios está dispuesta a confiar a las empresas. Esto va a cambiar, es decir, una sociedad anónima basada en un enfoque ecosistémico, basado en el principio de cuenca. Gracias, Bulat Kamalbekovich, por una entrevista tan detallada. Creo que será un paso bastante bueno para informar a la gente sobre los problemas climáticos actuales y sus soluciones. Espero que no sea la última vez que nos veamos y que nuestro trabajo siga siendo productivo. Gracias a ustedes y buena suerte.